Hoy es martes, muy buenos días, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te aparte, decía el viejo refrán criollo. Martes 4 de marzo, muy buenos días a toda la audiencia local e internacional de este matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo, en todas las plataformas y en el internet a nivel global. Un espacio construido para que cada día tengamos las más importantes informaciones y actualizaciones de la República Dominicana y del mundo. Muy buenos días a mis queridos compañeros de labores, los entusiastas José Tomás Paulino, Ana Deisy Guerrero y Maxi Manzueta. Buenos días, compañeros y compañeras, y al equipo técnico también. ¿Cómo están? Todos Muy y bien. Todas, como dicen. Oye, me sé todas. No Me sé entremos todas. ahí. Es un tema del cual yo no hablo todavía. Yo prefiero usar todos. Claro, Prefiero es un generalizar. invento. Y abarca a todas y todos. Hubo una desjuiciada de por ahí de Sudamérica que dijo que el mundo no debería llamarse mundo. No, Ajá. no. Munda. Munda. Por favor. Buenos días, República Dominicana. Iniciamos a esta hora de la mañana, como siempre, matutino Su Mundo. Nosotros, pues, comprometidos con mantenerles informados de todo lo que ha estado aconteciendo en el país y el resto del mundo. Buenos días, Maxi. Buenos días, Bella. Miren, hermoso. señores. Ustedes también. Muchas informaciones hoy. Parece que el presidente no va a trabajar hoy. Sí, él va a trabajar, lo que no va a Ese estar la No ha llegado la agenda. Bueno. No, pero tiene una agenda interna. Bueno, lo que pasa es que también puede tener una agenda interna. Además, yo ¿Será que habrán quitado a Jorgito? También tiene que descansar por ser No, claro humano. que no. Jorge es una pieza clave, Jorge. Jamás van a quitar a Jorge. Bueno, a lo Y mejor. después de esa semanal, el día de ayer, yo digo, bueno, estuvo pues intensa. el presidente está rindiendo otra vez, está haciendo una rendición de cuentas. No, lo que pasa es que tú tienes que ver la multiplicidad de preguntas que le hicieron al Sí, presidente pero de la hasta tres, República. un periodista hacía tres preguntas y cuatro preguntas. Volvieron a preguntarles temas relacionados con el discurso, que si la reacción de Leonel Fernández, que si lo que dijo fulanito de tal. Entonces yo entiendo que habían tantos temas importantes para tratar con el presidente de la República que yo pienso que perdieron una gran oportunidad. Mira, Muchos único colegas que inclusivamente se simplemente para suscribieron al tomar el discurso. micrófono y que lo vean y que están ahí, Sí, pero no sí. te hacen una pregunta que valga la pena y me perdonan. Tú sabes Son- que hay muchos son periodistas preguntas que que van a la no. semanal Torpes. que ocupan el mismo asiento, se ponen ahí en la parte frontal y yo que ven acá, pero ¿será que pagaron ese asiento No, ahí? eso es vitrina, mi amor, eso es Y vitrina tú no porque ves que hacen tres y cuatro preguntas. La semanal se ha convertido en una especie de pasarela periodística, No, como es una una especie locura. de alfombra roja de gente que, porque hay muchísimas personas que nunca pisó a Palacio Nacional, que no conocía el Palacio Nacional y ahora tiene una gran oportunidad con este espacio que ha abierto el presidente de la República, entonces van allí a ocupar asientos A dejarse ver. como grandes lores y tú ves que hasta hablan diferente. Sí. No, porque señor presidente, pero imagínate, tú vino uno de La Vega una vez que le preguntó que si el presidente se había dado cuenta del avistamiento de objetos Del raros ovni. en la República Dominicana. Bueno, bueno, ahí, Aprovechando esa oportunidad, ahí porque se- todos los días usted está conversando con el presidente. hay gente obviamente, y las oportunidades son calvas, ¿verdad? Hay que agarrarla como se Aprovechar, pueda. Mandatario. Está frente al presidente, Le digo está frente a la otra prensa cosa ahí. nacional, Ven, está frente tal a cosa. colegas, gente que son totalmente desconocidas, que aprovecha ese espacio y presenta credenciales. Y otros que son muy conocidos, que permite ese escenario seguir Ahora nosotros tenemos que ir a la semanal. atornillando Para hacer verdaderas preguntas, piezas presidente. del Estado. Sí, porque óyeme, hay personas que han rendido mucho. Sí. Han rendido tanto como su tamaño y como su voluptuosidad No, pero corporal. no. Pero es verdad. No entremos en Ha rendido demasiado. Ha rendido demasiado. No entremos en En la detalle. semana vamos a ver qué nos trae el digital de Multimedios Su Mundo. Aquí lo tenemos a nuestro digital, Su Mundo Digital, editado por Multimedios Su Mundo. Ahí tienen ustedes la portada en su pantalla. Pasaportes. La Dirección General de Pasaportes no trasladará su sede principal al sector Naco. Venció la lucha de las juntas de vecinos y de condóminos de Naco. Después de una Muy profunda bien. reflexión. Muy bien. ¿No? Y ahí hay una ex ministra de Educación que vive en la Torre Montiverdi, que es uno de los edificios más hermosos
Dice el mismo presidente, lo decía en su discurso, que cuando el pueblo se impone, no hay decisiones que valgan. Bueno, en las globales, Trump ordena paralizar toda ayuda militar a Ucrania. La Junta Central Electoral continúa la presentación del proyecto de la nueva cédula de identidad. Luis Abinader sobre ataques de la oposición. Me gustaría que además de criticar, hagan propuestas. Ya lo ha dicho muchísimas veces el presidente eso. Eso es una respuesta. Y a propósito de la obesidad, nos vamos a la sección de salud. El 60% de los dominicanos tienen sobrepeso y un 32% es obeso. Bueno, y una buena noticia en nuestra sesión de economía. República Dominicana tendrá una nueva Cámara de Cuentas a principios de abril. Ayer lo dio a conocer el presidente de la comisión. Vamos ¡aleluya! Si ¡gloria a Dios! Que no esté ninguno de los que están ahora. Albert Pujols será manager del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol, que será celebrado en el 2026. Después de no querer, elección. Después de no querer, pero es que cualquiera demostró resiliencia, templanza, control emocional, capacidad y sobre todo capacidad para resistir todas las críticas negativas que enfrentó en el principio cuando el equipo que él estaba dirigiendo, los Leones del Escogido, se metió en una racha negativa. ¿Sabe cuál va a ser el resultado final de esa experiencia de Albert Pujols? Manager de Grandes Ligas. Sí. Esa es parte del entrenamiento y va a terminar siendo un gran manager. Ese es su objetivo. Entonces yo pienso que él está sentando credenciales. Ya lo hizo aquí en la República Dominicana. Pero yo pienso que lo más importante que él demostró y que debe tener un dirigente es control emocional y capacidad para filtrar las críticas. Y esta es una liga difícil porque tienen los fanáticos más difícil que ustedes puedan imaginar. Es corta. Y la mayoría de los peloteros les gusta jugar en República Dominicana. Sí. Muchos peloteros optan por venir a República Dominicana. Era de venir. Señores, y precisamente ahí están los medios por los cuales ustedes pueden sintonizar este multimedia. Sí, tenemos una multiplicidad de canales, ¿verdad? Que usted puede sintonizar aquí, este programa Matutino Su Mundo, canal 101, el 1101 High Definition de Claro, canal 81 de Altiz, el canal 81 de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano, el 46 de Win Telecom, canal 647 de Fire TV Stick. Y también en 3 importantes cables a nivel internacional. Miren. O sea que este es un medio de comunicación que usted lo puede ver hasta la bolita del mundo. Miren, por donde quiera. Antes de pasar con los contenidos de la semanal, en el día de ayer y otros temas, darle seguimiento a la salud del Papa. Sí. El Papa ha tenido recaídas, vuelve, sube, medio se recupera. Bueno, los partes médicos que uno recibe, porque es un tema prácticamente abovedado, el tema del control de la información alrededor de la salud del Papa, y es normal. Pero parece ser que está muy complicado. El último parte médico revela que ayer tuvo situaciones de respiratoria y en condiciones reservadas todavía. El Papa Francisco está siendo atendido por insuficiencia respiratoria. Son 80 y tantos, ¿no? 88 años. 88. Son muchos años y la verdad es que el mundo está en expectativa y me imagino que ante una situación como esta, ante la carta que él hizo pública, o no que hizo pública, que entregó desde antes, que en dada situación de cualquier condición que le impidiera ejercer el cargo del papado, pues que se convirtiera en lo que hizo Ratzinger en su momento, que cuando no pudo, cuando se fastidió en el ejercicio, porque Ratzinger no se retiró enfermo. Ratzinger se retiró en plenas condiciones. Claro. Lo que pasa es que su característica, su personalidad, su temperamento, su visión respecto de la iglesia, un intelectual, un investigador, Ratzinger, se retiró. Benedicto XVI. Hay una película, de hecho. Él se fastidió con ese trabajo. Yo no estoy para eso.
y se retiró en plenas condiciones y está ahí todavía. Y el Papa Francisco, bueno, Juan Pablo II dijo que Jesús no se apió de la cruz en su momento, que iba a estar hasta que la vida le diera un aliento. Lo que sí y es murió que, siendo Papa. En relación al estado de salud en el que se encuentra el Papa Francisco, de verdad es que es bastante delicado. Y ya, de hecho, el Vaticano se está preparando para un posible deceso. Mira, él lo que ha tenido es una crisis respiratoria, obviamente, que todo el mundo lo conoce, tuvo neumonía, eso se ha complicado en varias ocasiones y después tuvo una situación que se llama broncoaspiración, que se produce cuando la persona va a vomitar, no termina de vomitar, entonces terminan yéndosele los vómitos a las vías respiratorias. Eso es una complicación bastante aguda. He conocido varias personas que han sufrido eso en momentos en que están siendo sometidos a procesos, por ejemplo, de hemodiálisis y se han visto al borde de la muerte porque han tenido que llevarlos a salas de cuidados intensivos. Pero la salud del Papa va y viene porque ha logrado recuperarse de todos esos episodios de gravedad, pero como bien ustedes apuntan, ya en el Vaticano se están preparando para todo eso, para tomar una decisión en caso de que sea necesario. Por ejemplo, ya tienen señalado al cardenal que va a presidir la misa con la que inician las celebraciones de la Cuaresma. Y hay también todo un protocolo ya montado porque recuerden que la Iglesia Católica está celebrando el año del jubileo. Entonces, si el Papa Francisco se extiende esta situación de salud, ya hay un cardenal que ha sido designado. De hecho, el Papa Francisco, como dijimos el otro día, dejó una carta escrita, se la entregó a Tarcisio, que es uno de los ejecutivos, de las personas más cercanas a él en el Vaticano, para que en caso de que se agravara su situación de salud o hubiera una imposibilidad de él continuar en el papado, que entonces él presentara esa comunicación. Nadie sabe lo que dice esa comunicación, pero sí el Vaticano ha hablado, ha hecho referencia a esa hecho público la información. Y ha dicho que es una comunicación donde tienen que estarse preparando el colegio cardenalicio y tienen que estar haciendo una palabra mágica en ese proceso. ¿Tú sabes además que divina? Le voy a decir lo que están haciendo es un vocablo divino que deben estar haciendo los integrantes del colegio cardenalicio, se llama amarre. Ya tienen que estar haciendo los amarres. A ver cuál es el que sigue. Pero es una campaña interna. No, eso es una campaña. Es una campaña política. Llamada y reuniones y vino y descolchando vino para hacer reuniones. Se reúnen entre grupos. Y eso yo me imagino que como ellos se ponen de acuerdo. De acuerdo, sí, amarrando. Se ponen de acuerdo. Allí se hacen de que se ponen de acuerdo los políticos. Sí, es lo mismo. Mi amor. Hay que un gobierno. Pero el Vaticano es un enclave político, ahí todas las decisiones son políticas. El Papa tiene que jugar a la política, tiene que ser un hombre con sabiduría. Ahora, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, yo veía al Papa, eso fue ayer, yo veía al Papa como que era el hombre que le daba la mano a Dios. Sí, no, claro. No, te establecido Óyeme, así. El canon establece que el Papa es, oigan bien, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Es él despacha directamente con Dios. Cuando uno no tenía mucha sabiduría. Pero eso no es nuevo, porque el principal cisma de la Iglesia Católica con Martín Lutero, cuando Martín Lutero denuncia con sus 95 tesis y denunciando todas las barbaridades que estaba haciendo la cúpula de la Iglesia, y se rompe la Iglesia y Martín Lutero funda las iglesias protestantes, una de las condiciones que pusieron esa nueva corriente de fe en la Iglesia es que usted no necesita un techo, ni ni una congregación, ni nada. Un intermediario. Usted despacha directamente con Dios. Eso lo decidieron. Es que eso es así. Entonces el Papa, según la Iglesia, según el canon,
él despacha directamente. Tú sabes que yo crecí en el seno de una familia católica, donde mami todos los días, los fines de semana, específicamente los domingos, me levantaba a las 6 de la mañana porque había que ir a la iglesia. Y ahora Ismael te levanta a las 4. A las 4. Sí. Qué bueno. Debo decir. Mire, que ese es uno de los primeros canales que tiene esa programación tempranito, que usted se levanta con la palabra de Dios aquí. Así es. Pues les cuento rápidamente que todos los domingos, hace ya unos años, ya yo estoy adulta, vine a la capital, yo soy nativa de La Vega. Entonces mi mamá estaba donde mi hermana, yo estaba cubriendo el estado de salud de Salvador Jorge Blanco. Y entonces todos los días teníamos que ir a dar seguimiento para ver cómo había amanecido. Ese día me encontré yo con el cardenal López Rodríguez. Imagínense ustedes, él estaba ya también dando seguimiento, y cuando yo voy, pues voy a buscar una reacción del cardenal. Entonces cuando yo voy muy entusiasmada porque me encuentro con el cardenal, imagínate, yo vengo al seno, me dio este tremendo boche y me dijo que ya vienen estos periodistas de joder. El cardenal. Mira, yo me quedé impresionada. Debo decirte que cuando llegué, yo trabajaba en Color Visión en ese tiempo, cuando llegué al canal, yo no le hablé a ninguno, ni al chofer, ni a los compañeros míos de trabajo. Yo llegué a mi trabajo, hice la nota de prensa, me fui a mi casa, ese día no hablé con nadie, hasta que llegué a mi casa. Mami estaba de La Vega, que estaba allá aquí en la capital, y entonces cuando yo vi a mami, la miré fijamente y le dije, no me vuelva a invitar a la iglesia. Son unos farsantes. Mira, no, el cardenal es un tipo de malas pulgas. Quedé frustrada y me arropó el pie en cabeza. Yo no lo creía, antes lo que de me había pasado. Con los contenidos de la semanal, tenemos hoy un gran invitado, un hombre con una larga trayectoria política, social, de compromiso, el doctor Max Puy. Ahí está. Así es. Vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, un hombre de mucha experiencia y de mucho compromiso social. Estará con nosotros hoy aquí en la entrevista central del matutino, como cada día, un invitado de lujo. Kramer, ¿qué fue lo que pasó en la semanal? Dígame usted. El presidente estaba rendiendo cuentas otra vez. ¿De nuevo? Ay, sí, claro. Y comenzó a responderle a cada uno de esos opositores que tuvieron ciertas versiones en relación a ese discurso. Él decía, se refirió al discurso del presidente, previo a una pregunta que le hizo uno de los periodistas que hizo acto de presencia ahí en la semanal. Le decía que, bueno, si el expresidente Leonel Fernández no había visitado a Santiago, que fuera a darse una vueltecita, si él en su gobierno no había realizado ninguna de las obras, no tiene obras que exhibir, como había dicho el expresidente Leonel Fernández, ni que él decía que también el gobierno de Abinader gobernaba para la élite. Entonces, sí, el monorriel y todas las obras que se habían realizado en Santiago era para la élite, bueno, pues que está bien, pero que invitaba al expresidente Leonel Fernández a que se diera la vueltecita por algunas de las provincias para que, si él no se había dado cuenta, entonces que se dé cuenta sobre las obras que el gobierno de Luis Abinader ha ejecutado. Pero hubo... Eso ellos están como dos muchachos, yo creo, entiendo. A veces. Yo sé, tú me respondes, tú me dices, yo te digo, pero suave. El trabajo de la oposición, como dijo el presidente ayer. ¿Cómo es? El trabajo de la oposición es ese, decir las cosas que ellos entienden que no se están haciendo, y eso es bueno para la democracia, porque de una u otra forma le da la oportunidad a los gobiernos de enderezarse si no están haciendo las cosas bien. Pero yo creo que utilizar la semana como que para responder. Bueno, lo que pasa es que si te preguntan, tú tienes que responder. Claro. Si el presidente le pregunta, no caer tiene que responder. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quedar callado? No, debe responder. Es que lo que le pregunten tienen que responder. Pero para eso es el escenario. Es lo mismo que estábamos conversando ahorita. Aquí hay muchísimos temas de gran importancia, muchísimos temas, sobre todo el tema relacionado con la violencia, el tema relacionado con las actuaciones incorrectas que están teniendo muchos miembros de la Policía Nacional. No sé si vieron ayer los videos. El tema con la divisa que sigue aumentando. De varias patrullas policiales. El tema del deslizamiento con la cotización de la divisa, que aquí no le estamos prestando atención. Entonces, si los periodistas que van al Palacio Nacional, que son invitados a ese cónclave, porque es un cónclave, porque es cerrado, no le preguntan de esos temas, sino que quieren retrotraerse a algo que ya el presidente dijo, porque no se supone que un presidente de la República tenga que estar explicando un discurso de rendición de cuentas que ofreció. El presidente de los Estados Unidos no tiene que estar dando explicaciones del discurso, por ejemplo, del Estado de la Nación. No debería ser, pero vamos a ver, si un periodista va
que tiene derecho a preguntar lo que quiera. Que tú lo invitas, por demás. Que tú lo invitas. Pero recuerda que son preguntas preestablecidas. Pero está bien, porque hay un tema que no quiero que se nos quede fuera con el tema de salud pública. Pero vamos a suponer que yo estoy invitado, yo me quedé con una pendiente de algo que dijo en el discurso, que yo siento que no es correcta la cifra. Digo, presidente, pero usted dijo en el discurso tal cosa, y la cifra de tal cosa dice lo contrario. ¿Dónde que está? Pero eso es una pregunta tuya, pero no una pregunta que lo lleva al presidente a hablar del discurso, a responderle al principal líder de la oposición. Él profundizó demasiado. Ahora, el que hizo la pregunta sobre el tema de Leonel Fernández, ¿la colocó? Claro, y ese es el trabajo de un periodista. La colocó. ¿Cuál es el titular que generó fundamentalmente? Normal. Entonces, cuando tú vas, tú dices, ¿cómo es que yo voy a generar que a mi medio se le coloque un titular? ¿Me estás entendiendo? ¿Tú me entiendes? Eso es lo que uno busca como periodista. Entonces el presidente respondió un poco suave, pero el presidente... Pero molesto, porque se le nota. Que vaya a Santiago. Porque el presidente no maneja eso. El presidente tiene problemas con eso. El presidente se le nota inmediatamente cuando algo le disgusta. Cuando usted le pregunta algo que a él no le gusta, se le nota en el rostro. Todavía no ha aprendido a manejar. No solamente que sea reactivo, lo que pasa es que el presidente de la República no ha logrado tener un control del lenguaje facial, el lenguaje corporal. Señores, cuando usted está expuesto frente a las cámaras, todo comunica, absolutamente todo, hasta una mirada. Porque fíjense, en la solemnidad de la rendición de cuentas, ¿cuánto comunicó ese besito que le mandó Raquel al presidente? ¿Cuánto llamó la atención? ¿Qué ruido generó en un acto tan solemne una demostración de amor tan sublime? Pero miren ayer. Pero menciono eso, Graimer, para que la gente entienda, las figuras públicas, no solamente el presidente, que inmediatamente usted apareció en un espacio público, todo cuanto usted haga es comunicación. Pero mira cómo se manejan los medios de comunicación, analicen algo. El titular que tenemos de Leonel Fernández, ¿verdad? Donde el presidente le está mandando a Leonel a visitar Santiago. El presidente dijo además que la oposición que presente propuesta. ¿Qué hizo Omar Fernández después? 11 propuestas. 11 propuestas de ley presentada una por una a través de sus redes sociales para ser sometida al Congreso Nacional. Llevan 2 contra 1, anoche mismo. Sí. Pero eso estaba previsto. Claro que estaba previsto, es lo que te estoy diciendo. Había una campaña de expectativa. La pregunta venía, te doy aquí, ya tengo mi titular y vengo y remato. Eso fue lo que hizo la oposición anoche. Oposición. Claro, así es que se trabaja la oposición. Danilo Medina se pronunció también. Claro. El día de ayer. Se pronunció también respecto de la presa de Montegrande. Un todo contra uno. No, es que eso es lo que tienen que hacer. Es que la labor de la oposición es investigar, es ver, es hacer esa especie de inventario de obras que fueron prometidas para X fechas y que no han sido terminadas, o algún proyecto o programa que haya iniciado el gobierno y no esté rindiendo los frutos que fueron prometidos. Lo que sé es que el presidente Luis Abinader no maneja mucho las emociones, porque es como muy reactivo y se nota cada vez que le hacen una pregunta que realmente él no está como muy de acuerdo con la misma, y dependiendo de dónde venga, él reacciona y se nota ese comportamiento. El presidente es un ser humano como todos nosotros. Pero tiene que manejar, tiene que aprender. No, que hay días que tú estás afectado por otras cosas. Te quedaron mal un funcionario, discutiste con otra gente, en la casa pueden haber situaciones, la presión del día, dormiste muy poco y te enfrentas a una batería de cosas que no puedes decir, no, para después esa pregunta. Tiene que su investidura le debe permitir, le debe dar las herramientas suficientes para poder manejar toda esa carga de motivación emocional que tiene, porque por ejemplo la semanal él está colocado como en un paredón. Tiene que responderle a todo el mundo. Sí. Pero yo no sé si ustedes se fijaron que durante todo el momento en la presentación del discurso de rendición de cuentas, cada vez que le hacían un tiro corto de cámara al presidente de la República, lucía cansado y lucía malhumorado. Que también hay que jugar malhumorado, inclusive lucía con
con ojeras, pese a que parece ser que tenía un poco de polvo, de make-up, parece que lo maquillaron. Y aún así, él lucía con ojeras y lucía cansado. Entonces yo pienso que también esa parte, la imagen del presidente, hay que cuidarla. Miren, señores. Para eso está un equipo. Pero también tienen que entender que después de un discurso, de un tipo de actividades, sí, 2 horas y media y más, todo lo que conllevó el día entero, ese 27, y después un viaje a Uruguay, y después venir aquí. Yo digo en el discurso, mi amor, yo digo en el discurso en la Asamblea Nacional, el presidente de la República. Pero también aquí en la semana si ustedes buscan el video, el presidente de la República lucía cansado y lucía con un rostro adusto. Era para que estuviera cómodo, porque él estaba exponiendo las realizaciones, los proyectos importantes que llevó a cabo su gobierno en el 2021. Yo lo vi agregado. No. Cuando decían un corto. En la semanal sí lo vi agotado, es como dando patadas de ahogado, ahí sí. Señores, pero en el discurso algo que hay que ponerle atención, porque es un tema de salud y es un tema también que afecta la imagen del país. La malaria. Lo que se dijo ayer sobre ASUA y que el ministro de Salud Pública, creo que hay un corte por ahí. Sí, ya confirmaron varios casos. Confirmando varios casos y tipos de malaria. Eso es muy delicado. Eso es muy preocupante. Muy delicado, porque este país radicó eso de aquí hace demasiados años. Yo le aseguro a ustedes que ese levantamiento de ese tipo de malaria en Asua son los asentamientos haitianos. Eso tú lo puedes escribir. Porque este país resolvió todo ese tema de virus y como la polio y sarampión, con todo ese tema que nosotros resolvimos con la pentavalente, de las 5 inyecciones que le pone y medicamentos. Las 5 vacunas. La pentavalente. Este país, señores, nosotros ¿por qué no nos fijamos de las cosas que resolvemos? Pero este país resolvió, pero hace décadas, ese tema. Hoy ahora un brote de malaria. Un brote de malaria. Un país que lo que tiene, que está en proceso de seguir impulsando el tema del turismo. Entonces, el ministro de Salud Pública, si tienen algún corte, si nos pueden confirmar, compañeros, si hay algún corte para escuchar directamente. Pero yo recuerdo que la declaración. Él habló ayer en la semana del ministro de Salud de este tema y de los casos que se han estado presentando y cómo el ministerio está trabajando para solucionar estos casos. Vamos a ver si tenemos las declaraciones que en ese sentido dio el ministro de Salud. Obviamente en Asua y en San Juan, por las características propias de los cultivos, se introducen casos de malaria, pero nosotros en eso estamos controlando, inclusive los casos de ahora, aun y cuando están reportando, son menores a los del año pasado. Incorporamos 70 nuevos inspectores para detectar todos los puntos de entrada y darle seguimiento a los casos. Segundo, en nuestro plan está declarar el país libre de malaria para el 2028. Estamos trabajando en ese sentido, señor presidente. Es importante entender que en esas dos áreas, porque son áreas de cultivo, siempre va a haber un poquito más de casos, pero la mayoría de casos no son casos autóctonos, sino son casos importados. Para declarar un país libre de malaria, debe decirse que sean casos originados en el país, que no es lo que no es lo que se está dando en nuestro país. Contamos con todos los medicamentos, con todas las técnicas diagnósticas, tenemos pruebas diagnósticas rápidas en todos los puntos de entrada para detectarlos inmediatamente, y lo más importante es que estamos aumentando considerablemente la cantidad de personas disponibles para detectarlos a tiempo y que no se multipliquen los casos de malaria, que es lo importante. Bueno. Tú sabes que antes se llevaba a cabo el proceso de fumigación en cada una de las provincias y se veía como muy el equipo tanto. No, pero eso no es fumigación, ¿no? Sí, pero porque la malaria es un mosquito que lo transmite. El mosquito hembra que lo transmite. Pero el tratamiento de la enfermedad en sí conlleva medicamentos. No, claro que no. La fumigación es la prevención. Miren, en San Juan y Asua,
es muy frecuente los casos de malaria, porque hay una me refiero. La agricultura también. Eso aquí se había erradicado. Sí, se había erradicado, pero es a lo que voy. En tiempo de cultivo, por ejemplo, en San Juan, hay una época, la época de cultivo, tanto de arroz como de habichuela, que vienen muchos ciudadanos haitianos a trabajar única y exclusivamente en la cosecha. Y ustedes saben que Haití no tiene un sistema sanitario, que Haití tiene muy poca cosa. No hay vacuna. Haití tiene muy poca cosa que no sea violencia, que no sea desesperación, que no sea criminalidad. Entonces, como no hay un sistema de salud, allá no hay seguimiento a nada, no hay prevención, vienen todos esos ciudadanos haitianos, vienen con casos de malaria y los implantan allá en San Juan, sobre todo en Lavapié, en una comunidad muy productiva. Hubo una vez un brote bastante grande de malaria y hubo fallecidos inclusive de haitianos. Hay algunos haitianos que fallecen de eso y tú ni siquiera sabes que fue por malaria. En Asua, en estos días, no van al médico. Yo tengo un vínculo de amistad con la comandante que está en Asua, la comandante Marisabel Gil. ¿Es la coronel? Sí. Y se produjo una situación en Asua, señores, con muertes de decenas de haitianos que no tienen reclamo ni nada de dónde ponerlo, y lo jondearon en Furnia comunes. Claro. Y se produjo una infectación, una situación. Yo recuerdo esa fosa común que... No, pero que este país es fastidiado, que está por donde quiera que tú veas el tema, es un fastidio. Pero imagínate tú, donde esas mismas personas quemaron el único hospital estatal que tenían ellos, con cantidades de personas enfermas. Y hablando de eso, por ejemplo, antier en Baní se produjo una situación muy lamentable. Un ciudadano haitiano asesinó a su esposa, la dejó trancada en su casa y huyó. Se fue. Y eso pasa aquí con muchísima frecuencia. Hay muchísimo nivel de violencia entre. Pero mira, a propósito de eso de los asesinatos, señor, ¿ustedes han visto cuántos casos han aparecido en República Dominicana de personas que han sido secuestradas y que han sido encontradas en matorrales? ¿Vieron el taxista de Moca? Que apareció también en Santo Domingo Oeste, había un caso. Lo encontraron ayer, sí. Muy lamentable lo que está pasando. El tío identificó la ropa que encontraron en el lugar como la ropa que llevaba él al momento de la desaparición. Pero además hay un joven preso, hay un joven detenido que ha dicho cómo urdieron todo el plan. Y el joven dice que a él lo contrataron 2 personas para que llevaran un cuchillo con el que iban a matar al taxista. Él dice que obviamente él no sabía absolutamente nada de eso, pero llevó el cuchillo. Y que además le pagaron para que él hiciera una especie de bureo en el entorno y viera a ver cómo estaba la situación, a ver si ellos tenían la posibilidad de salir en ese momento. Si no había vigilancia policial. Bueno, ustedes lo tuvieron en el show del mediodía. Las informaciones que manejamos, porque le hemos dado bastante seguimiento a este caso desde la plataforma del show del mediodía, y yo particularmente con alguna fuente desde el territorio, es que es un tema entre tumbe de drogas. Sí. Yo te iba a decir eso mismo. Mientras ustedes vean que el consumo de drogas aumente, pasa eso. Oye, pero la madre de él lo dijo. Sí, pero la madre dijo tema de divorcio y demás. Pero no, ella dijo que fue que lo vendieron al narcotráfico. Sí, no, porque él vino de Estados Unidos. La razón que ella da de por qué él vino de Estados Unidos es una, pero hay otros vinculantes que obviamente no la va a pedir a su madre. Claro que no. A la madre lo que hay que darle consuelo. Claro. No importa lo que ella diga. Consuelo nada más, porque ella lo que está en un proceso de dolor por un comportamiento aparentemente, según las investigaciones y los datos que uno maneja, de un tema territorial de cargamento y control de droga, de puntos de droga, que lamentablemente desencadenó en eso. Miren, anunciar aquí que ya el invitado está aquí con nosotros, que estamos próximos a hacer la primera pausa, pero quiero hacer este breve comentario para toda nuestra audiencia y para nuestros compañeros, porque el Senado de la República recientemente aprobó de urgencia en 2 lecturas consecutivas la propuesta del senador de su pueblo, de La Vega, Ramón Rogelio Genao, y la señora de Puerto Plata, Ginés Burnigal, que por cierto estará aquí el próximo jueves en este matutino. Sometieron la propuesta de modificación de la ley 225-20, que es la ley de residuos sólidos. ¿Qué sucede?
que eso articulado, el 4, el 16, el 17, una vez aprobado en el Senado de la República y que pasaron a la Cámara de Diputados, que está por aprobarse, va a ser un cambio absoluto en el manejo de los desechos finales de los residuos sólidos, que va a contribuir con el tema del equilibrio ambiental y la salud ambiental y sobre todo en el desarrollo de las alcaldías. Esta modificación establece un monto, una serie de cuadros de que la empresa que produzca entre 1 millón de pesos, más o menos va a pagar unos 500 pesos. Yo tengo un cuadro aquí. ¿Qué pasa? Que esas recaudaciones van a generar unos 4.000 millones de pesos. ¿Y tú sabes cuánto le van a dar a cada alcaldía? Para nosotros que somos del interior y que hay alcaldía pequeña, 30 pesos por cada habitante. Con esta ley se va a modificar. Que estaba en la reforma fiscal, cómo mejorar las condiciones de las alcaldías, había unas recaudaciones específicas y como no se pudo dar la reforma fiscal, pues se cayó. Yo le voy a dar la cifra. Oigan esto, el que más gane en materia industrial va a tener que pagar más, porque tú tienes una empresa, una industrial en Herrera de cartones o que genera metales, que genera cosas, tú no puedes pagar igual que un colmado que genera 3 fundas de basura. Eso está muy bien. Antes estaba todo el mundo por igual. Ahora, con la modificación, oigan esto, el que gana 1 millón de pesos va a pagar 500 pesos, ¿verdad? De basura, de residuos sólidos. De 1.100.000 a 8 millones va a pagar 1.500 pesos. De 8 millones 1 a 20 millones va a pagar 5.000 pesos. Y aquí mejora la situación. De 20 millones, el que se gane 20 millones, entre 20 y 50 millones va a pagar 30.000 pesos. Y el que gane entre 50 millones y 100 millones de pesos va a pagar 90.000. Ahora, el que gane, la industria, la empresa que genere más de 100 millones de pesos va a pagar 260.000. ¿Cómo lo encuentro yo? Eso va a mejorar sustancialmente el manejo, porque eso va a ir a un fideicomiso, porque se creó un fideicomiso para manejar los residuos sólidos. Eso, para el tema del turismo, es muy importante. Pero ¿cómo van a manejar eso con los empresarios? Porque el tema está... No. Porque el tema está... El cierre de esa ley ha sido que los empresarios no estaban de acuerdo con la aprobación del mismo. Entonces, eso es lo que motivó o lo que llevó a que tantas veces ese tema se dejara en el limbo. Ojalá y realmente ahora con este fideicomiso y con todo lo que plantea la ley se pueda cumplir con esto. Porque hay un sector importante empresarial que está totalmente en desacuerdo de la aprobación. Hay que decirle a la Cámara de Diputados que eso tiene que aprobarse. Pero claro, es que el sector, hay una parte del sector empresarial que es altamente rentista, que solamente piensa en ganar y que pone la cara como demonio cada vez que le hablan de pagar tributos. Y aquí hay que establecer eso, pero el legislador está para eso. Llamar la atención, como tú lo dices, de la Cámara de Diputados, que ya fue sancionado por el Senado de la República, que aprueben esas modificaciones. Los empresarios son los primeros evasores de los impuestos. Son dos cosas que nosotros... miren el ejemplo con la energía eléctrica. Sí, miren varias cosas para cerrar esto y venir con el invitado. Miren, tú resuelves con esa nueva ley, esas modificaciones, tú resuelves el tema del manejo apropiado de los residuos sólidos, la terminación y el manejo. Sí. Tú resuelves el tema ambiental y salud. Claro. Toda esa vaina de la malaria Y el 5% que deben dárselo al ayuntamiento. Se les resuelve el tema a los ayuntamientos. Y tercero, cuando tú resuelves el municipio bien manejado ambientalmente y un país manejado ambientalmente correcto, tú entras en el tema de los bonos verdes. Claro. Para el tema de turismo, ecoturismo y medioambiental. Entonces, esto es para resolverlo. Esto es un llamado a la Cámara de Diputados, al señor presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, que asuma el liderazgo que ha sabido hacer con esto y la comisión que tiene esto en sus manos. Ya el invitado está por aquí, el doctor Max Puig, está por aquí en el día de hoy, va a ser nuestro invitado de lujo, ya está en nuestros estudios. Vamos a hacer una pausa y en breve venimos con el doctor Max Puig con una interesantísima, precisamente, medioambiental. Sí, es tema importante para él y las cuevas del Pomier, todo eso, de todo eso vamos a hablar con él. Continuamos en este matutino Su Mundo, ya nuestro invitado del día de hoy, un invitado de lujo, de lujo. Cuando yo escucho que los políticos no sirven, que el sistema político, yo me opongo inmediatamente, porque no es verdad.
meter a todos en un solo paquete. El doctor Max Puig, un hombre con una trayectoria impresionantemente correcta, de compromiso social, siempre tiene los temas de agenda que son importantes para este país. Los recibimos esta mañana aquí en Matutino Su Mundo. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Graimer. Muy buenos días a todos ustedes y sobre todo buenos días a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Ciertamente, doctor. Bueno, vamos a arrancar por lo de la ley, la modificación de la ley 225-20, que establece unos nuevos arbitrios para las empresas según el tamaño de su ganancia de capitales y una redistribución en las alcaldías de 30 pesos por cada habitante de cada alcaldía, más el manejo final de los residuos sólidos. Usted que es que tiene una responsabilidad sobre el tema ambiental y el cambio climático, y este tema afecta bastante. Bueno, yo comenzaré diciéndote que las sociedades contemporáneas son sociedades de desechos. Hace 1 o 2 siglos, pues los desechos se reciclaban casi naturalmente, porque la mayor parte de los desechos eran orgánicos y en realidad proporcionalmente eran muy pocos. Las sociedades actuales son grandes productoras de desechos y República Dominicana duró mucho tiempo sin regular el tema, más del debido. El tema comenzó, se puede decir, duró tiempo, pero a partir de la aprobación general, la aprobación de la ley, pues comenzó a estructurarse un sistema. Yo me temo que con la aprobación que se ha hecho recientemente, ese sistema que se había venido estructurando sobre la base de muchos debates, sobre la base del consenso, pueda ser, si se me permite el término, desestructurado. Es decir, que lo que se venía construyendo de buenas a primeras produzca inconvenientes. En ese sentido, pienso que lo fundamental en esa, como en cualquier otra ley, sobre todo si están de por medio posiciones distintas y detrás de las posiciones intereses diferenciados, es el consenso. Me temo, no solamente me temo, me da la impresión de que se están produciendo modificaciones que, lejos de responder a un consenso, lejos de responder por consiguiente a un interés, ¿verdad?, establecido por los diversos sectores, se están produciendo, es decir, modificaciones producto más de intereses particulares. Creo que si hay que sentarse a la mesa de nuevo, para establecer, para que lo que se ha venido perfilando como nuevas actividades productivas necesarias para el bienestar colectivo, para el bienestar general, no se frustre. Los empresarios hablan de que esta ley le va a afectar considerablemente, porque insisten en que van a tener que muchos recursos se les van a recortar y demás. ¿Usted cree que realmente es así? Yo pienso que todo eso debió verse mejor antes de la aprobación. Por eso es lo que estoy insistiendo en la necesidad del consenso, no solo en esta, sino también, ¿verdad?, en sentido general, en la formulación de cualquier nueva legislación. Es decir, me temo que esto va a crear dificultades importantes y bueno, se dirá que los procesos no avanzan en línea recta, hay idas y venidas, a veces se avanza en zigzag. En este caso me parece que estamos frente a inconvenientes que deberán ser superados. Entonces, según usted, ¿cuál sería la factibilidad de esta ley? Que yo creo que primero que esto no creo que se haya debatido debidamente y creo que se ha necesitado, yo diría, más expertise, o sea, más expertos que realmente examinen con mayor profundidad
esta legislación. Usted dice, doctor, que esta ley está siendo aprobada conforme a intereses particulares, o sea, que obedece a intereses particulares. Explíqueme un poquito más eso. Lo que he dicho es que en todas las leyes hay intereses, cuando se está discutiendo en todas las leyes, hay puntos de vista diferentes, claro, y que cada uno de esos puntos de vista responde a un interés. El interés puede ser un interés particular de un sector, otros en la discusión pueden insistir más en el interés colectivo, pero siempre en toda discusión de una legislación hay posiciones contrapuestas, y lo que pienso es que en este caso no hubo la ponderación suficiente, no hubo el debate suficiente, y esto es lo que me hace pensar que va a haber dificultades. Ya las está viendo, ya se están produciendo. Sí. Lo que yo pienso es que el legislador debe ser ponderado siempre. Incluso uno de los argumentos que se utiliza para validar la existencia de dos cámaras legislativas en los países que tienen un sistema bicameral como el nuestro, es que la existencia de dos cámaras permite un tiempo de reflexión entre la aprobación en una cámara y la aprobación en la otra, y que justamente los puntos de vista se puedan considerar con mayor, si se quiere, con mayor tranquilidad. Ahora, si una propuesta que no ha sido objeto de mucho debate es aprobada, es decir, con celeridad en una y otra cámara, el beneficio de tener dos cámaras pues desaparece. ¿Qué tan importante es la aprobación de esta ley en este momento para el país? Pues, en fin, digo, es un sistema, lo que acabo de decir, todo el sistema de recolección de desechos es un sistema en construcción que ha costado, la ley esperó mucho, y después el reglamento esperó mucho también. Entonces no hay que precipitarse, ¿verdad? Un sistema que está en construcción. Pero los alcaldes ya se pronunciaron, doctor. Sí, a través de Fedodín, a través de Fedomo. Ciertamente. Gestionando que le apruebe su ley. Podemos seguir esperando. Entonces, por eso hablo de intereses contrapuestos. Precisamente es lo que señalo. Doctor. Son intereses que están en presencia, que están chocando, y lo que hay que ver es cuáles van a ser las consecuencias efectivas, reales de eso. Aquí, doctor, hay muchas leyes que se aprueban y se engavetan y no se cumplen. ¿Usted cree que de aprobarse esa ley los empresarios van a cumplir con el pago de esas cuotas? Bueno, hay que esperar. O sea, hay que esperar de todas maneras. Es decir, hay leyes que se aprueban, ciertamente. Son duros de matar a esos empresarios. Sí, pero hay leyes que se quedan en el papel también. Hay que ver que el Estado decide. Usted que fue ministro de Medio Ambiente en su momento. No, perdón. Sí. No, es que una vez la ley aprobada, la ley debe ser cumplida. Claro. Lo que hay que ver, pues, se me pregunta qué va a pasar. Y eso es lo que uno cree. Esa es la parte que yo no puedo responder. O sea, en principio la ley es aprobada, la ley hay que cumplirla. Ahora hay que ver qué pasa. Ya en esa parte yo no. Bueno, usted que fue ministro de Medio Ambiente sabe bien lo difícil de la presión de esos sectores empresariales voraces. Ministro, Max, el tema que usted recientemente estuvo por Washington, en esas gestiones como vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático de República Dominicana, una oficina tan sensible y tan vital para un concepto de insularidad como el cambio climático nos afecta. ¿Qué fue lo que se logró en Washington en su gestión? Miren, en Washington lo que bueno, esta vez yo no estuve personalmente en Washington, la semana pasada. Estuve representado por personas que forman parte del equipo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y por representantes del Ministerio de Energía y Minas. En Washington está la sede de los fondos de inversión para el clima. República Dominicana no se había beneficiado de los fondos de inversión para el clima
que son fondos importantes, no son fondos del sistema mundial, del sistema de Naciones Unidas, son el resultado de una reunión de países, grandes países industrializados, desarrollados, que aportan a un fondo de fideicomiso, y República Dominicana forma parte de los países beneficiarios. Estamos trabajando en esto desde temprano. Cuando digo desde temprano, desde el inicio de la primera gestión del presidente Luis Abinader, la República Dominicana ha postulado a fondos que son provistos por esta institución que se llama CIF, y nos acaban de aprobar el segundo plan de inversión para un proyecto. ¿Qué significa esto? Que nos acaban de aprobar uno de los proyectos climáticos más significativos para la República Dominicana, que es un fondo para el desarrollo de las energías renovables. La República Dominicana va a recibir, en base a este fondo, se aprobó el plan de inversión, 85 millones de dólares que van a ser utilizados como fondo de garantía para sustentar la venta de bonos verdes, de bonos de carbono, para la transformación del sistema eléctrico dominicano. Es decir, los 85 millones de dólares que República Dominicana va a recibir no se van a utilizar directamente en una acción, se van a utilizar como un respaldo, como una reserva, para que todo un sistema de bonos pueda ser puesto en el mercado, y esto puede significar hasta 1.200 millones de dólares para la transformación del sistema eléctrico dominicano. Fundamentalmente para transformar las plantas de carbón que tienen más tiempo operando, entiéndase Itabo 1 e Itabo 2. Sí. Este es un proyecto que se ha presentado conjuntamente con el Ministerio de Energía y el Consejo Nacional para el Cambio Climático. Estamos trabajando en eso desde hace 4 años. Comenzamos a trabajar porque ese es el tiempo que toma. Incluso esto es bastante rápido en este caso, 4 años. Oh. Y sí, hay fondos que, o sea, hay de estos fondos que duran más. O sea, no es que se van a utilizar los 85 millones, sino que es un fondo para poder van a ser utilizados como garantía para obtener otro fondo. En realidad, lo que quiero decir que República Dominicana, con la aprobación de estos 85 millones de dólares, no está consiguiendo 85 millones de dólares, sino que está accediendo a 1.200 millones de dólares. Eso es lo que estoy diciendo. 85 serían 85 más unos aproximadamente 1.200 millones de dólares más. ¿Para qué? Es decir, para transformar la matriz energética en un sentido de convertirla en una matriz más basada en fuentes renovables. Ahí viene la pregunta, ¿eso se va a llevar a manos del Estado o se va a pasar a manos de la administración privada? Bueno, en realidad la mayor parte de esos fondos van a ir al sector privado. Okay. La mayor parte de esos fondos. No es que el Estado va a hacer directamente la transformación, es un proceso de negociación, y en ese proceso de negociación los actuales propietarios, pero la mitad de esas empresas son del Estado, es decir, Estado 1 y Estado 2. Pero en este caso el Estado opera como accionista. Pero la idea es quién va a pagar. ¿Quién paga? Porque eso hay que pagar. Los compradores de los bonos, es decir, compran los bonos y esos bonos son puestos en condiciones muy favorables. ¿Los accionistas en este caso? No. En este caso los accionistas van a ser beneficiarios con una inyección de capital que les va a permitir a ellos transformar sus empresas o eventualmente incluso cerrar las empresas y ser desinteresados a través de los recursos que se van a recibir. Realmente esto es vamos a decir, un financiamiento muy innovador. Y este es solamente el segundo de 4 proyectos en los que República Dominicana viene operando con relación a estos temas. El primero de estos proyectos fue un proyecto por un monto de 34 millones de dólares para la protección y el aprovechamiento de la cuenca del río Yuna, una de las principales cuencas del país, una de las principales cuencas arroceras. Para ese proyecto ya nosotros el año pasado
ya están disponibles 34 millones de dólares, de los cuales 7 millones de donación y 27 millones de dólares en condiciones muy favorables. Cuando digo muy favorables, a un interés bajísimo, con 7 años de gracia, y después de los 7 años de gracia, 30 años para pagar. En fin, eso para el aprovechamiento de la cuenca del río Yuna se acaba de aprobar, acabamos de lograr esta aprobación de este segundo. Hay un tercero para el establecimiento de redes de transmisión, que es uno de los tapones, ¿verdad?, que frenan el desarrollo, ¿verdad?, de las energías renovables, porque los mejores lugares para el establecimiento de proyectos, digamos, de energía fotovoltaica, no tienen necesariamente las redes necesarias. Ese tercer proyecto es el tercer, fue aprobado hace un tiempo, todavía no ha obtenido fondos, y hay un cuarto en el que ya estamos trabajando, que es sumamente interesante, es para producir combustibles renovables en República Dominicana a partir del metano y el hidrógeno verde. ¿Dónde se encuentra eso, doctor? La basura. Bueno, el metano sería producido a partir de esto por las empresas cementeras. Es decir, se sabe que las empresas cementeras son de las empresas que más afectan el ambiente. Es uno de los procesos transformadores, es decir, si se quiere, más complejo, en el sentido que hay mucha emisión de gases de efecto invernadero, y acá, en asociación con el gobierno de Holanda, disculpen la equivocación, con el gobierno de Dinamarca y con, diríamos, un clúster de empresas navieras, entre ellas las que operan en la República Dominicana, acabamos de presentar un cuarto proyecto a este fondo. Y va a ser considerado, va a ser estudiado a finales de año. En fin, con todo esto lo que yo quiero señalar... Perdón, antes que usted siga, ¿y lo de hidrógeno? Que escuché el hidrógeno verde, ¿qué fue lo bueno, es que se está trabajando el hidrógeno verde, es una de las posibilidades de desarrollar un combustible que no produzca gases de efecto invernadero. En República Dominicana esto está en ciernes. Hay experiencias pilotos que están desarrollando algunas empresas importantes. El Ministerio de Energía y Minas está muy interesado en esto, se está trabajando en esto. Esto es algo que está en ciernes, que está comenzando. Y nosotros lo que estamos haciendo desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático, con cada uno de estos 4 proyectos, es impulsando posibilidades importantes de transformación de la economía productiva de la República Dominicana, para hacer de la economía productiva del país una economía, es decir, más verde, en el sentido menos nociva, que no afecte, ¿verdad? Don Max, las condiciones de vida y que no afecte al planeta. Es alentador escuchar todo lo que usted ha planteado, porque cuando el presidente Donald Trump asumió el poder, habló de la eliminación completa de todos los proyectos que tenían que ver con cambio climático. Y uno decía o pensaba que eso iba a afectar a la República Dominicana, pero por lo que estamos viendo, nosotros estamos bien, ¿no va a afectar esto? No, yo no digo que estemos bien, yo lo que digo es que nosotros estamos trabajando frente a una realidad que es el cambio climático. Aunque hay personas que dicen que el cambio climático no es real, sus efectos están ahí. Los fenómenos atmosféricos extremos son, como pueden ser las tormentas, la sequía, los huracanes, las inundaciones. Esos fenómenos atmosféricos extremos son cada vez más poderosos, cada vez más destructivos, cada vez más frecuentes y cada vez menos previsibles. Ningún decreto va a cambiar eso. Es decir, puede haber una posición ideológica, ¿verdad?, que niegue eso, que diga que eso no es verdad, pero los ciclones se van a seguir produciendo cada año. Es más, miren, hasta hace pocos siglos se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Hasta hace 4 o 5 siglos se creía eso. Pues ya. Todo ha cambiado. Hay gente que puede creer que sí, pero no. Hay gente que hasta hace 4 o 5 siglos se pensaba que la Tierra era plana. Y hay una corriente de los terraplanistas
Todavía hay unos cuantos y lo pueden seguir diciendo, pero ya se sabe que no. Igual pasa con el cambio climático. Y hay posiciones ideológicas que dicen que no, que eso no es cierto. Y esa gente lo podrá seguir repitiendo. Pero en términos económicos, ¿va a afectar esa falta de financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos? Los Estados Unidos son el país más importante de la Tierra, aunque es un país que está en declive, como dice Donald Trump. Es un país que está en declive, porque Donald Trump dice que él quiere volver a ser América grande. Y él lo que está diciendo que ya no es grande. No, claro. Entonces él está diciendo que su país está en declive. Y él está diciendo que quiere volver a hacerlo grande. Y por eso que le quiere meter impuestos a todos los otros países para que, ¿verdad?, para que el país vuelva a ser grande. Ahora, ese país, que es el país, aunque esté en declive, es el más poderoso del mundo, no está compuesto solo por el gobierno federal. Hay 50 estados en los Estados Unidos y hay miles de municipios, y muchos de esos estados oficialmente, y muchos de esos municipios importantísimos, todas las grandes ciudades de los Estados Unidos, no necesariamente ha asumido esas posiciones que predominan en el gobierno federal de los Estados Unidos hoy. Es decir, que porque haya en el gobierno de los Estados Unidos una persona, ¿verdad?, un presidente que está haciendo esos planteamientos, no quiere decir que en ese país, ¿verdad?, las políticas que consideran como una realidad y como una amenaza el cambio climático, esas posiciones no han desaparecido, ¿no? Y al final esas posiciones van a predominar. Doctor, en cuanto a la República Dominicana, doctor, rápidamente, en cuanto a la República Dominicana, ¿cuáles acciones tendrá que el país definir ante el cambio climático? Bueno, en primer lugar, como digo, el cambio climático es una realidad, por más que se la quiera negar. Y esa realidad se expresa en el hecho de que hoy día hay prácticamente el doble de huracanes que hace 20 años. Y esa tendencia es creciente. Y el planeta está cada vez más caliente y eso tiene muchos efectos. Y voy a poner un ejemplo. Hoy hay menos agua en todo el planeta. ¿Por qué? Pero ¿para dónde está cogiendo el agua, doctor? Pero aún si se mantuviese la misma cantidad de agua, hay cada vez menos agua que la necesaria. ¿Por qué? Porque las plantas para crecer necesitan agua. Pero si la temperatura es mayor, si el planeta es cada vez más caliente, las mismas plantas necesitan cada vez más agua para que se pueda dar el proceso de la fotosíntesis y las plantas puedan crecer. Es decir, que aún suponiendo que haya la misma cantidad de agua, cada vez se va a necesitar más porque el planeta está cada vez más caliente. Entonces, ese es un proceso que está en marcha y ese proceso, por más que se le quiera negar, es una realidad. Entonces, frente a eso hay una serie de acuerdos. Los más importantes son el Acuerdo Marco de Naciones Unidas, que fue una consecuencia de la Cumbre de la Tierra de Río de 1992, está el Protocolo de Kioto, está el Acuerdo de París, son los tres principales, y ahí hay cerca de 200 estados que hay en el mundo están participando en eso. Cada país se ha ido comprometiendo a tomar medidas, la República Dominicana forma parte de ese compromiso. Hay países en que la cuestión climática es orientada por un ministerio. En la República Dominicana las políticas climáticas las fija un consejo. Ese consejo tiene una particularidad. Lo preside el presidente de la República. Con lo que República Dominicana está diciendo que le acuerda un rango muy elevado a esta cuestión. Yo soy el vicepresidente ejecutivo, vamos a decir, el operador. Pero el que preside el consejo es el presidente de la República. Pero además en ese consejo participan unos 10 ministerios que son los más importantes. Ahí está Medio Ambiente, que es el secretario, está Cancillería, está el Banco Central, está Economía, en fin. Y República Dominicana está tomando medidas. Lo que yo señalé a principio, esas medidas que yo he señalado, son parte de esas medidas. Nosotros acabamos de formar, ahora mismo República Dominicana acaba de ser reconocido como parte del programa Copérnicus, que es, este es un programa de la Agencia Espacial Europea,
y República Dominicana desde hace, ahora, estamos apenas en marzo y este año fuimos aceptados como, a través del Consejo Nacional para el Cambio Climático, es decir, como el representante, el articulador de esa red Copérnico, para que muchas instituciones, los ministerios de República Dominicana, se puedan beneficiar de la data. Pero no es solo con la Unión Europea. Es decir, acá, la semana que viene, el próximo lunes, se va a realizar en República Dominicana la reunión latinoamericana de Euroclima, es decir, que es el principal programa europeo para atender estos requerimientos, y van a venir representantes de toda América Latina a trabajar en ese programa. Pero el lunes llega también a la República Dominicana una misión especial del CDRI. El CDRI es el centro o la coalición para el desarrollo de infraestructuras resilientes. Ese tiene sede en la India y viene a una misión especial solicitada por el gobierno de la República Dominicana, específicamente directamente por el presidente Luis Abinader, a raíz de las inundaciones que sufrió la ciudad de Santo Domingo en noviembre de 2022 y noviembre de 2023. Y se le pidió a la India, y a esa institución específicamente, que nos ayude a evaluar las resistencia, ¿verdad?, o las capacidades de las infraestructuras del país con relación a fenómenos atmosféricos de ese tipo. Viene una misión especial. Doctor. Y eso va a significar también prevención. Claro. Entonces se está trabajando en todas esas direcciones. Doctor. A mí lo que me toca es coordinar eso. Sí, ¿no? y evidentemente le apasiona y lo hace muy bien. Tenemos que hacer una pausa, doctor Max Puig, pero al retorno vamos a hablar de tierras raras y de la política. Al retorno. Bueno, seguimos aquí con el doctor Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. El tema de las tierras raras, doctor, ahí donde usted está sentado, el precandidato a la presidencia y ex ministro de Turismo Francisco Javier García le advirtió al gobierno que no iba a ser posible la explotación de las tierras raras por el tema del turismo. Usted, como un experto y exministro de Medio Ambiente, su evaluación de la explotación de las tierras raras en Pedernales. Bueno, yo creo que es muy temprano. En realidad no se conocen todavía, no hay resultados conocidos acerca de yacimientos en la República Dominicana. Se ha señalado que los primeros resultados de los estudios los tendremos en el año 2026. Entonces, si no hay informes precisos, ¿verdad?, objetivos, debidamente comprobados, yo creo que es muy temprano para aventurarse. Muy temprano, doctor, pero el presidente habló de toneladas. Está bien, pero no hay estudios todavía definitivos. O sea, el propio presidente señaló que esos estudios vendrían posteriormente. Estamos en el momento... Pero esa certeza de esos 100 millones de toneladas. Bueno, va bien, pero no se ha dado a conocer todavía. O sea, hay informes, pero esos informes no van a ser dados a conocer con propiedad hasta el año 2026. Entonces, República Dominicana tiene el tiempo, cuando digo el tiempo, no mucho, pero tiene tiempo para estudiar las experiencias de los otros países. Cómo se ha manejado, cómo se ha gestionado el tema de las tierras raras. Hay que ver las principales reservas del mundo de tierras raras están en China, pero hay países de América Latina que tienen yacimientos. Hay que ver la legislación de esos países. De todas maneras, y hay que ver eso, o sea que hay que verlo a nivel, por un lado, del punto de vista legal, pero desde el punto de vista científico también, de ver en qué consiste y cuál es el régimen legal que el Estado dominicano va a utilizar para tales fines. Ya se creó una empresa. Sí, el presidente anunció la Emidón. Ya se creó una empresa. La empresa minera dominicana. Una empresa propiedad 100% del Estado dominicano, lo que es una señal muy positiva. Es decir, que tratándose de recursos que potencialmente pueden ser muy importantes, aunque todavía no se ha precisado la magnitud real, es decir, que debemos establecer la garantía de que esos recursos beneficien a toda la sociedad y a todo el pueblo dominicano. Entonces,
Eso es lo importante. Política, pero el compañero tiene una pregunta sobre minería. Hay quienes han advertido, doctor, los efectos nocivos de una posible explotación de las llamadas tierras raras, porque precisamente esas tierras raras están concentradas en Pedernales, que es el polo turístico que está desarrollando el Estado Dominicano y que ya han llegado varios buques con miles de turistas por el puerto de Cabo Rojo. Está bien, pero yo pregunto, se lo pregunto a ustedes, pero se lo pregunto a la nación. ¿Cuáles de las 17 tierras raras conocidas tiene la República Dominicana? Nadie puede responder. No, pues no hay estudio. Entonces vamos a ver, porque no todas las tierras raras tienen el mismo régimen de explotación. Entonces vamos a decir, esto va a afectar, pero a lo mejor la que se descubre en República Dominicana no va a afectar. En fin, yo creo que no podemos precipitarnos. Yo creo que hay que tener un conocimiento, es decir, más pleno. Es decir, antes de nosotros decir, ¿dónde están las tierras raras? En Pedernales en sentido general. Ciertamente que Pedernales es la provincia de la República Dominicana, cuyo territorio es la que está ocupado por un mayor porcentaje de áreas protegidas. Y ahí hay una veda legal. Es decir, entonces ciertamente se puede suponer que si en la parte de la provincia de Pedernales, que es área protegida, aparecen tierras raras, se puede suponer que ahí habría una restricción legal. Pero no se sabe si las tierras raras están ahí o no están ahí. ¿Cuáles son las tierras raras que están ahí? ¿Cuáles son las que están y cuáles son las que no están? En ese sentido, yo creo que todo lo que se diga debe ir en un sentido preventivo. Entonces yo digo, qué bueno que se estableció una empresa para garantizar que el 100% de lo que se descubra debe beneficiar a la totalidad de la sociedad dominicana y no a un sector en particular. Doctor, vamos. La Alianza por la Democracia, APD, sí, es una alianza con el gobierno, el PRM, partido de gobierno. ¿Qué está previendo la APD para fines de mantener alianza con el partido de gobierno y todas estas precandidaturas que está presentando? Sí, la Alianza por la Democracia estableció una línea muy clara que aplicó durante las elecciones y que sigue siendo su norma. La Alianza por la Democracia planteó como línea profundizar el cambio. Esto significa que los logros que el país ha alcanzado en estos últimos años, y no solamente en estos últimos años, lo que se ha conseguido en el país en los últimos 20, 30 años, lo que se ha conseguido en estos últimos 4 años, llevarlo más lejos. Eso es lo que nosotros... ¿Con quién? Llevarlo más lejos, profundizar el cambio. Son políticas, con el pueblo dominicano. Nosotros queremos, nosotros lo que planteamos como APD es que lo que se ha logrado en inclusión social, llevarlo más lejos, lo que se ha logrado en derecho, llevarlo más lejos. Hay personas que están planteando una regresión. Es decir, en República Dominicana hay muchas amenazas en el sentido de los derechos. Es decir, hay personas que están planteando reducir derechos adquiridos. O sea, voy a poner el caso de las mujeres. Ha costado mucho llegar a donde estamos y muchas de las medidas que se han acordado son medidas formales. Nosotros esas medidas hay que hacerlas efectivas. Eso es lo que nosotros llamamos profundizar el cambio, que las cosas no se queden en el papel, que los derechos sean reales. Perdón. El presidente Abinader no va, doctor. Sí. El tema es, o usted presenta una candidatura, usted como político, o usted arma una alianza, y si va a seguir con estos aliados. Bueno, miren, ninguna fuerza política es absolutamente homogénea. Hay puntos de vista diferentes. La Alianza por la Democracia, como política de la APD, pero como política de la sociedad, nosotros queremos profundizar el cambio. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de tener más fuerzas para impulsar políticas progresivas, políticas progresistas. Es decir, y en ese sentido,
nosotros vamos a desarrollar ciertamente alianzas con los que estén a favor de esas políticas progresistas y no estén a favor de políticas regresivas. Pongo el ejemplo, puse el ejemplo de los derechos de la mujer. Es decir, en la República Dominicana es un país donde no se aplica aquello de a igual trabajo, igual salario, porque a las mujeres le pagan menos por el mismo trabajo. Y eso es así y está debidamente demostrado. Entonces, una política nuestra es aplicar eso. A igual trabajo, igual salario. Si la mujer hace lo mismo que el hombre, a la mujer hay que pagarle lo mismo que el hombre. Igualdad, equidad. Igualdad. Entonces, todo el que defienda eso va a contar con la APD. El que esté en contra de eso va a tener a la APD en contra. O sea, entonces, eso es lo que nosotros llamamos profundizar el cambio. Pero doctor, ¿hasta cuándo llegará la alianza de su partido con el gobierno de turno? Bueno, cuanto más políticas progresistas se apliquen, más se profundizará esa alianza. Si no se aplican políticas progresistas, eso se va a debilitar. Bueno, gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Una gran conversación. Le tenemos pendiente siempre y siempre cuente con este espacio para la divulgación de esa gestión que usted lleva al frente de este cuidado de esta isla y es una extensión del planeta en el cambio climático. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un contacto directo desde Estados Unidos con nuestro compañero Ruskin Pimentel, que va a hacer una actualización de las políticas desde Estados Unidos. De nuevo aquí en este set de Matutino Su Mundo, y vamos a continuar con el contenido muy especial en este momento porque hacemos contacto con un miembro de este equipo permanente, nuestro contacto de Estados Unidos, el compañero Ruskin Pimentel, que nos va a actualizar cuáles son las últimas noticias en torno del presidente Donald Trump y también del congresista Adriano Espaillá. Buenos días, Ruskin Pimentel. Buenos días y un saludo grande a todos en el sur. Aquí hubo una queja contigo, Ruskin. ¿Se desapareció Ruskin? Que este set está aquí y que tú viniste al país y no pasaste. Ni seña. Bebe café sí, para que responda. A veces No, ya déjalo ahí. Vamos a la noticia, vamos a las informaciones. O sea, es lo que quiero decir fue que no lo invitaron. Sí, vamos a las informaciones. Mira cómo lo evadió. Hiciste falta, Ruskin. Te queremos aquí en el C un rato de esto. amén. Les felicito, Brian, te felicito a ti, al equipo. Se ve extraordinario, una calidad muy alta, lo que se nota a través de la pantalla y ustedes están haciendo un trabajo cohesionado, bonito, elegante, así que te felicito a ti, hermano, y a todo el equipo por ese grandioso. No, claro, y la inversión del doctor Ismael Reyes, que ha hecho una gran inversión tecnológica aquí en todos los sentidos y escenográfico, o sea que este proyecto va creciendo. ¿Cuál es la actualidad, Ruskin? ¿Cuál es la actualidad? Mira, en el día de hoy, quizá la nota más importante es que el presidente Donald Trump se va a dirigir a la nación a través, utilizando la plataforma de una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Una sesión conjunta en el Capitolio, en el Congreso. Eso significa la Cámara Baja, Cámara de Representantes y el Senado. Y ahí se espera que el presidente le hable a esa sesión conjunta y en consecuencia obviamente al país. Este es uno de los eventos políticos que ocurre en Estados Unidos de mayor difusión en términos de los medios de comunicación. Inmediatamente luego de ese discurso vendrá la contestación por parte del Partido Demócrata, el partido de oposición. Esa contestación va a estar a cargo de la senadora Slowkine,
de habla inglés, es decir, en idioma inglés, y por primera vez en la historia se hará una contestación oficial de parte del Partido Demócrata en español, y esa contestación está a cargo del congresista dominico-americano Adriano Espaillat. Por primera vez se va a transmitir una contestación por todas las cadenas de radio y televisión de los Estados Unidos de América en lenguaje hispano para el público hispano de Estados Unidos por parte de un congresista, y pues le ha tocado el honor y la responsabilidad al congresista nuestro, Adriano Espaillat. Eso ocurrirá esta noche, es parte quizás de la conversación. ¿A qué hora, Ruskin? ¿A qué hora? 9 de la noche, hora de acá de New York. Las expectativas. De las 10 de la noche, hora de ustedes. Las expectativas de los temas. Vimos una declaración de China en el día de ayer respecto del cruce, o mejor dicho, del caso Taiwán, ¿verdad? Aquella isla de Formosa que en la guerra de Chiang Kai-shek salió de China continental y fundó Taiwán. Ha dado unas declaraciones bastante fuertes el gobierno de China de que Estados Unidos no se juegue con eso. Bueno, Graimer, mira, tú hablabas de las expectativas. Lamentablemente, y sobre todo dentro de la comunidad latina, para lo que tiene que ver con las políticas que está desarrollando el presidente Trump a lo interno del país y su política exterior, no hay grandes expectativas de algo positivo. No. Vimos lo que pasó con el presidente Zelensky en un hecho bochornoso en la oficina oval, y hemos visto cómo la retórica del presidente sigue dando traspiés y traspiés. Para ponerles un ejemplo, el presidente ha firmado 76 órdenes ejecutivas. De esas, solamente en los tribunales hay 16 y hay un gran número de ellas que no han podido ser puestas en funcionamiento. Esto significa una falta de eficiencia enorme y desconocimiento de los aspectos básicos de gobernanza en los Estados Unidos. Usted tiene un 20 o 25% de sus medidas que usted ha querido hacer como si usted fuera un rey, un monarca, por decreto, en un país que es enteramente democrático, y se ha topado con una pared enorme ante los tribunales en los Estados Unidos, y no ha podido poner esas ideas de decretos en funcionamiento. Lo mismo ha pasado con su política exterior, cuando tú ves que el presidente hoy dice que va a haber tarifas, mañana dice que no va a haber tarifas, hoy dice que un país es amigo, mañana dice que ese país ya no es amigo, y hemos visto como de forma irresponsable el presidente detiene todas las ayudas que se estaban asignando en términos militares a Ucrania en el mismo medio de la guerra. Eso cuesta vidas en el frente de batalla. Entonces, las expectativas, bueno, no hay unas expectativas positivas o grandes a que este tipo de política pública, forma de gobernanza de un monarca en una democracia cambien. Eso lo ha dicho el congresista Adriano Espaillat, y ha dicho que lamentablemente para nosotros, la comunidad latina, no tenemos grandes expectativas hoy de que su discurso vaya a plantear una estrategia o camino diferente. Ahora bien, debemos esperar esta noche al concurso y al discurso, y el congresista Adriano Espaillat le contestará directamente al presidente Donald Trump. Ruskin, las deportaciones han bajado. Bueno, lo que no ha bajado es el miedo y el terror que se ha infundido en nuestra gente. Eso sigue intacto. Nosotros vemos números hoy, vemos otros números mañana, vemos unos números ayer, y el Ejecutivo sigue dando traspiés y no tenemos unas cifras en las que podamos confiar. Contamos con reportes de las personas que nos dicen, pues hay agentes de ICE en tal lugar o cual lugar. La semana pasada, el líder demócrata del Congreso, el congresista Jeffrey,
líder del Congreso, de la bancada demócrata, con una gran responsabilidad dentro del Congreso y el partido, se reúne con el congresista Adriano Espaillat en su oficina en Brooklyn, donde tuvieron una reunión con una pareja de esposos. Esa pareja de esposos fue detenida, el esposo, perdón, fue detenido por agentes de ICE en camino al trabajo tomando el tren. Ellos estaban vestidos de civil. La persona fue maltratada, fue exigida documentación, la cual él presentó válida, una identificación del gobierno federal válida, que solamente la obtienen personas residentes o ciudadanos. Un policía de la ciudad de Nueva York intervino indicándole a ese agente de inmigración que esa persona era ciudadano norteamericano, y nada más y nada menos esa persona era un dominicano que se había nacionalizado como norteamericano. No es cierto la retórica de que están deteniendo en las calles solamente a criminales que de por sí deben de ser deportados, que es lo que dice la ley actualmente. Están deteniendo personas por su perfil físico, lo que es una clara violación a los derechos civiles. En esa reunión, el congresista Adriano Espaillat y el líder de la minoría, el congresista Jeffrey, denunciaron esto. No pudimos dar los detalles de este señor en términos de su nombre, porque todavía el señor está en un estado de ánimo de impacto para él y su familia, y con un miedo terrible. Así que si los números han bajado o han subido, si ellos están siendo efectivos o no, lo que sí sabemos es que están siendo muy efectivos en infundar terror, incluso a ciudadanos norteamericanos. Una pregunta, Ruskin, cuando tú te refieres a las acciones legales que han asumido algunos estados en contra de estas órdenes ejecutivas, por ejemplo, tenemos conocimiento de que ya una jueza le estableció un bloqueo a la orden ejecutiva mediante la cual el presidente Donald Trump se pretende despojar o quitar la ciudadanía dominicana a los hijos de inmigrantes ilegales, ¿ok? Que esto sería una contravención a la enmienda número 22 de la Constitución de los Estados Unidos, pero también hay otro bloqueo a la eliminación temporal del tratamiento especializado que había del TPS para los ciudadanos haitianos. Estamos viendo entonces el camino de una dura batalla legal que deberá transitar el gobierno del presidente Trump en su política migratoria y que podría llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, es que ya está ahí. Como les advertí, no solamente esas dos. El 20% de todas las órdenes ejecutivas que él ha firmado están siendo cuestionadas ante la justicia. Y el sistema de justicia norteamericano no se va a doblar porque el señor se crea un monarca. No está siendo eficiente en nada de lo que está haciendo. Entonces, uno pudiera tener opiniones diversas, estar de acuerdo con la política del Partido Republicano o del Partido Demócrata. La realidad es que no está siendo eficiente la política de gobernar por decreto, porque el 20% de estos están en los tribunales. Y no va a haber, digamos, una orden ejecutiva mañana para que los tribunales agilicen porque él quiere que se le aprueben esas cosas. No funciona así en la democracia. Quizás funcionarán así en algunas monarquías en el mundo, pero en la democracia no funciona así. Eso es un proceso. Para que ustedes tengan una idea, el término promedio de un caso ante los tribunales superiores en Estados Unidos, ya sea en el Supremo o los tribunales de primera instancia federales, puede durar de 38 a 40 meses por tribunal. Ruskin. Cuando venga a terminar su término presidencial, todavía esos procedimientos estarán en los tribunales. Ruskin, te vamos a necesitar mañana para analizar el tema de los contenidos del discurso y la postura de Adriano Espaillat, y ojalá pudiéramos hacer contacto con el congresista mediante este medio de comunicación vía Zoom. Ojalá pudiéramos tenerlo, pero indiscutiblemente que contigo tenemos que hacer una evaluación mañana. Pero antes de irnos, Ruskin, lo de Washington Heights, la declaración de territorio dominicano, brevemente, ¿en qué consiste eso?
Sí, mira, esto es un proceso que lleva 6 años. Nosotros habíamos hecho el anuncio hace ya algunos meses de que el estado de Nueva York había designado a Washington Heights como un lugar histórico cultural. Esto es un proceso muy tedioso, técnico, que lo llevó a cabo la doctora Ramona Hernández del Centro de Estudios Culturales Dominicanos de la Universidad de CUNY en Nueva York, y durante 6 años se recopilaron los datos históricos del tejido cultural de los dominicanos en Washington Heights. Cumpliendo con eso, fue a una batalla campal en el estado, donde hubo voces que trataron de impedir de que se estableciera eso a nivel estatal. Al final fue logrado. Una vez se lleva esto al estado, el estado lo certifica y entonces lo envía al gobierno federal, digamos a Washington, y el 27 de febrero el congresista Adriano Espaillat dio la buena nueva de que el Centro Cultural Histórico Dominicano en Washington Heights se convierte así en el primer lugar en el mundo, en tierra extranjera, que es designado como un pequeño pedazo de la República Dominicana para ahora y para el futuro. Eso asegurando que la historia de nuestros compueblanos que llegaron a Washington Heights y que hicieron los esfuerzos para que esta ciudad y ese vecindario sea hoy lo que soy, siempre va a ser recordada. También esto viene con incentivos de impuestos, incentivos para reconstrucción e incentivos para turismo en el área, siempre conservando y resaltando la historia dominicana de ese vecindario. Así que República Dominicana tiene un pedacito en el mundo otorgado por un país extranjero de manera oficial. Es el único en Estados Unidos y el único en el mundo, y ese es Washington Heights, donde miles de dominicanos han llegado desde la década de los 30 a formar parte de esta gran nación. Gracias, y a contribuir Rukin, con su trabajo y economía. Gracias, Rukin. Te tendremos mañana entonces aquí para analizar los contenidos del discurso. Ojalá pudiéramos hacer contacto con el congresista, si es posible esa gestión. Hacemos el intento. Gracias a ustedes. Gracias. Sí, mañana nos vemos. Gracias, Ruskin. Gracias. Yo pienso que eso es importante, eso es un logro importante de la comunidad dominicana y sobre todo del trabajo extraordinario que realiza la doctora Ramona Hernández, que la conocemos, que es la que dirige por muchísimos tiempos el Centro de Estudios Dominicanos en Nueva York, de la Universidad de CUNY. Trabajamos bastantes procesos con ella cuando estuvimos en el consulado y sabemos de la pasión que le pone a todo lo que tiene que ver con la historia de la dominicanidad en los Estados Unidos. Enhorabuena, Washington Heights, reconocido como una partecita de la República Dominicana en Nueva York. Sí, señor. Gran reconocimiento, y el propio congresista Adriano Espaillat tuvo mucho que ver con eso. Pasando al patio, José Tomás. Sí, déjame decirte, claro, que el gobierno emite un decreto para empezar a cobrar los impuestos a las plataformas digitales. Acaba de emitir un decreto. El decreto sale hace mucho, pero ahora que se está dando a conocer parte de, en los próximos días, ya en 6 meses, vamos a cobrarle a esas plataformas digitales que se están utilizando para la compra aquí en el país y que no son dominicanas. Ok, y estamos hablando entonces de las compras en línea. Exacto. Ah, caramba, habían amenazado hace muchísimo tiempo con eso, y había muchísima reticencia a que fueran grabados esas compras se por acabó internet. La chercha, señores, hubo un pataleo ayer dentro del PLD. Sí. La candidatura a la presidencia. Sí. Y van a cometer el mismo error. Abel ya dijo que sí, que sí, ya él se pronunció. Van a cometer el mismo error que cometieron la vez pasada. Sí. El mismo error lo están haciendo. No aprendieron del pasado. Eligieron un candidato a tiempo. Ese candidato, ¿cuánto fue que sacó Abel? Fue como un 10%. Un 10%. Señores, los partidos hay que dinamizarlo. Usted tiene que dejar que esos candidatos corran, porque el que no está con Francisco Javier está con Abel, o está con Margarito, o está con el otro. Pero si usted elige un candidato desde ahora, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que si a mí no me interesa ese candidato, no lo voy a apoyar desde ahora. Entonces, eso no le ayuda a los partidos políticos. ¿Cuál es tu propuesta, Maxi? Dejen eso abierto, 20 candidatos, que participen los 20 candidatos, y ya al final se elige a un candidato, pero tú lo pones a correr a todo y todo el mundo te trae gente. ¿Tú entiendes?
El PRM ahora mismo tiene 5 candidatos y mira cómo está. 5, ¿a quién quitaste? Está bien, ojalá está Carolina Mejía, está Guido Gómez Pazano, no se lo sabe todavía. Son esos los que pero están. tú tienes a todos esos candidatos compitiendo y corriendo. Si yo no estoy con uno, estoy con el otro. Al final, yo me voy a quedar con el partido, aunque ese no sea el candidato que yo quería, porque yo estoy aquí. Claro. ¿Entiendes? Ya tengo un tiempo militando acá. Pero si tú desde ahora me eliges el candidato y a mí no me gusta, me voy ahora. Pero mira, hay un corte por ahí después de mi compañero. Hay un corte, ahora que los muchachos lo pueden ubicando, del secretario general Johnny Pujol, donde se estaban estableciendo las responsabilidades por secretaría, en lo que los muchachos se acomodan. Pero, el penco, que no me acuerdo el nombre. Gonzalo Castillo, qué pena, no me gusta decirlo. Pidió que lo excluyan. Una carta diciendo que lo excluyan. Hace mucho que Gonzalo está enfermo, ustedes saben que Gonzalo está enfermo, no va a participar en eso. Gonzalo está enfermo. No, lo que pasa es que Gonzalo sabe que no va para ningún lado. También. Él sabe que no va para ningún lado. ¿Tú lo desconsideras así? No es de considerarlo, no es de él no se merece. No, pero Gonzalo estuvo mejor parado que Abel Martínez. El trabajo que hizo Gonzalo Bastil el proceso, claro, que estaban en el gobierno. Está bien, pero recuerden en ese proceso. Eso sí, que te salía en los preservativos la cara de Gonzalo. Sí. Vamos a ver si tenemos el corte de Pujol ya para conocer qué ha dicho el PLD en relación a este tema tan controversial. Igualmente, en el año 2026 se ha decidido, en el primer trimestre del año 2026, se haya un proceso de consenso con un solo aspirante en coordinación entre el partido y la sociedad dominicana, de modo que ese candidato, ese aspirante de consenso pueda ser seleccionado en el año 2027, como dice la ley, como candidato de nuestro. Igualmente, en el año 2026 se ha decidido, en el primer trimestre del año 2026, se haya un proceso de consenso con un solo aspirante en coordinación entre el partido y la sociedad dominicana, de modo que ese candidato, ese aspirante de consenso pueda ser seleccionado en el año 2027, como dice la ley, como candidato de nuestro. Igualmente, en el año 2026 se ha decidido, en el primer trimestre del año 2026. Bueno, ahí teníamos a Johnny Pujol, que es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, hablando de que al 2026 ellos proyectan tener escogido a un candidato de consenso. Tomaron decisión importante ayer también, aparte de eso. Como tú decías, eso implica un elevado riesgo, porque es un error escoger a un candidato de consenso implica que todo el mundo tiene que adocenarse con ese candidato. Si a mí no me gusta, me voy. Entonces eso de alguna manera rompe el espíritu de la democracia interna, que lo más correcto es que en un proceso electoral se inscriba todo el mundo, participe todo el mundo, y después con el método que usted haya definido, que ya sean primarias abiertas, que ya sean asambleas electorales o convenciones, el método que usted escoja conforme a los que establece la ley, ¿verdad? Sí. La ley de 2023 del régimen electoral y la de partidos políticos, que es la 33-18. Entonces, usted escoge en un proceso abierto y democrático a un candidato. El que a mí me guste. Ayer ellos hablaban también dos elementos importantes. Primero, todo el que se fue tiene la puerta abierta para volver. Y puede volver incluso con el mismo cargo o rango que tenía al momento de irse. Pero usted era miembro del Comité Central, usted puede volver al partido siendo miembro del Comité Central. Abrieron las puertas. Pero además, también a esas personas, la única restricción que se puso y se anunció en el día de ayer es que si usted se fue hace 1 año o 2 años, usted no puede participar de ninguno de los procesos eleccionarios que se van a dar dentro del partido. Eso sí que no. Usted puede volver como miembro del partido, pero no puede ser candidato de ninguna manera. Así nadie va a volver. No, pero ese es su partido, esa es su decisión. Ellos lo anunciaron. Los políticos tienen aspiración. No pueden aspirar, eso sí no está permitido, pero volver sí. Danilo Medina parece que además de economista, líder del PLD, expresidente de la República,
parece que tiene... Líder del PRD, tú dijiste. Del PLD. Parece que tiene la vocación, el ejercicio... Va a imponer el candidato otra vez. De ser sastre. Sí. Parece que Danilo Medina en la juventud fue sastre, pero se hacía los pantalones, la camisa, el mismo. A la medida con señores, porque esa decisión es lo que más se parece al criterio de Danilo en política. Pero yo creo que esa es una decisión de Danilo Medina. ¿A qué tú crees? Esa es una decisión de Danilo Medina. El hecho de que escojan a mediados del año que viene un candidato de consenso, ese es el criterio de Danilo Medina, porque eso de alguna manera violenta el espíritu democrático de una competición abierta. Y la ley tampoco, la ley establece eso. La ley establece un candidato de consenso. ¿Quién dijo que va a haber consenso? Es otra consulta que van a hacer una manera, eso es un eufemismo, es una manera de imponer, porque es para imponer un candidato, el candidato de Danilo Medina. Hombre, que te está pareciendo a la en ese PLD es lo que diga Danilo Medina o que entre el mar. Óyeme. Increíblemente de Danilo Medina se decía que era un gran estratega. Bueno, pero en las victorias, la derrota no tiene dueño y la victoria es de todos. Claro. Entonces, Danilo Medina, que se ufanaba el entorno del danilismo, que es como una doctrina, una logia, donde no admiten ni siquiera márgenes posibles de puntos intermedios de evaluación de las cosas. No, es lo que diga Danilo. Y esa decisión que evidentemente Danilo Medina la está imponiendo, lo va a llevar al fracaso. Lo va a llevar al fracaso porque lo que más necesita un partido que hace poco era líder nacional en votación y de gobierno por 16 años de corrido, reducirse a un 10%. Deja mucho que decir. Es una situación que Danilo Medina debería estar todavía desde esa vez dándose golpe de pecho en la catedral. Y ahora va a secuestrar, digo yo, va a constreñir, va a encarrilar, limitando la posibilidad de oxigenación de ese partido. Porque cuando usted viene a un Francisco Javier y dice, tire para adelante, y usted dice, Margarita, usted quiere aspirar. Dele, Dominguebrito, usted quiere aspirar. ¿Cómo se llama este muchachito? Juan Ariel. Tira a Juan Ariel, por lo que compite, que hay un tipo de jodas que van por él. Juan Ariel Jiménez se te tira a la calle y te trae un público distinto. Claro. Un público dice, este muchacho tiene formación, tiene preparación. Tú tienes Francisco Javier, que es un veterano de 1000 batallas y sabe cómo alar estructuras sociales, empresariales. Francisco Javier te ala grupos sociales, grupos empresariales, sabe trabajar en el terreno. Es que es un estratega. Domingo Brito también te sabe buscar la iglesia, te sabe buscar sectores organizados de la sociedad. Y Danilo pretende ahora encarrilarlo, ¿sabes para qué? Para él tener el control del pero partido. que es lo mismo, pero hay otras mujeres también que pueden competir. Por ejemplo, ya tenemos la historia de María Fernández, que Karen Ricardo, que representa el relevo generacional, que tiene todas las cualidades y los méritos políticos. Pero que estos zorros políticos, yo no ¿entiendes? entiendo cómo es que están actuando, porque lo mismo está haciendo Leonel Fernández. Tira a Omar, compite con Omar. Simplemente ve a una convención con Omar. Si tú eres el líder de ese partido, tira a Omar y ve con Omar. Ahí no es estrategia. No ahí no es lo mismo, mi hermano, es lo mismo. No es lo mismo. Porque es lo mismo. Oye, ¿por qué no, Maxi? El padre e hijo. ¿Y te importa? Siendo político. Oye, Maxi, no es lo mismo. Hay diferencias abismales. Es papá e hijo. Y segundo, él tiene un público. Tú no puedes infligirle, tu propio papá no le puede infligir una derrota a su propio hijo para debilitarlo socialmente cuando él tiene futuro. Son cosas diferentes. Tiene que por ejemplo, nadie va a competir contra Leonel Fernández la candidatura por la presidencia de ese partido. Error del partido. Por un tema de la presidencia. Y nos están poniendo la música de despedida. Error del partido. Compitan, si es verdad que tienen liderazgo. Así vamos a competir mañana. Calma, pueblo. Nos vemos mañana, señores. Pero está fácil. Feliz resto del día. Hasta la próxima.